Psiquiatría, psicología, nutrición, neurología. Todo lo que quieres saber sobre salud mental, Carracci Online. Conectamos con tus emociones. Hola, muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a este webinar de Grupo Médico Carracci, en donde conectamos con tus emociones. El día de hoy estamos haciendo este webinar que hemos titulado Cerebro y Bienestar, porque justamente hoy, el día 22 de julio, se conmemora el Día Mundial del Cerebro. Este día se propuso que se celebrara, pues sobre todo para dar a conocer los avances en neurociencias y para generar un poco de reflexión y de conciencia sobre el cuidado de nuestro cerebro. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Ustedes ya lo conocen, es el doctor Humberto Nicolini Sánchez. Él es médico psiquiatra y doctor en ciencias médicas. Es jefe del Laboratorio de Enfermedades Psiquiátricas y Neurodegenerativas del Instituto Nacional de Medicina Genómica, el INMEGEN, y también es director de Grupo Médico Carracci. Entonces vamos a darle la bienvenida. Hola. Hola. Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. Muy buenas tardes, Humberto. Bueno, vamos a empezar a platicar un poquito de esto. Tal cual, estamos conmemorando el Día Mundial del Cerebro. ¿Nos puedes dar como una descripción general de la estructura y del funcionamiento de nuestro cerebro? Claro, ¿por qué es importante, bueno, el estudio del cerebro y por qué lo abordamos en salud mental? Creo que aquí, pues tal vez la primera reflexión es que cuando hablamos de las funciones mentales, no hay que olvidar que el cerebro pues, es la víscera o el órgano que contiene o que produce todas las funciones mentales y las emociones y los sentimientos y que por lo tanto pues es el órgano que nos interesa en los campos de la psiquiatría, de la psicología, y que pues la salud mental pues por eso se vuelve tan relevante el que podamos hablar de esto y que tratar acerca pues en el Día Mundial del Cerebro, el poder hablar acerca del tema del cerebro. Y como tal, pues es un órgano, pues es uno de los más grandes del cuerpo y que pues muy complejo en su función, pesa un poquito más de 2 kilos y es como si fuera una gelatina, tiene una consistencia gelatinosa, está contenido dentro de la bóveda del cráneo, los huesos alrededor del cerebro son de los huesos más duros, precisamente porque estamos evolutivamente diseñados para brindarle como una protección muy importante, dado pues que en este órgano como mencionamos, se llevan a cabo funciones muy, muy importantes pues para la preservación de la vida de un individuo. También hay que recordar que la definición hoy día de muerte de un individuo es cuando el cerebro deja de funcionar, o sea, cuando no hay actividad cerebral es cuando declaramos a alguien que ha muerto, ¿no? Incluso puede seguir adelante el corazón, puede seguir la respiración, pero si el cerebro ya no funciona, se pierde la identidad de la persona, se pierde la vida de esta persona y entonces pues ya se declara incluso legalmente muerta a la persona. Entonces, pues el cerebro en ese sentido es lo que nos da identidad, es lo que nos hace ser quienes somos y pues ahí radican una bueno, todas las funciones, les digo, emocionales y de que constituyen la salud mental de los individuos. Ok. Oye, ¿y este desarrollo del cerebro en qué etapas se da? Si pudiéramos poner como las etapas de su desarrollo,
a lo mejor incluso desde el útero o del vientre materno hasta la adultez o a los adultos mayores, ¿cómo se dan este desarrollo, neurodesarrollo? Sí, claro. Hoy en día, bueno, pues se le ha dado muchísima importancia al entendimiento del neurodesarrollo y como bien mencionas, yo creo que desde la etapa embrionaria, ¿no? Sabemos que todos los procesos de formación del sistema nervioso dentro del vientre materno, pues han sido muy, muy importantes y pues de gran cuidado para el bienestar de la persona. Entonces, muchos del seguimiento y de la vigilancia, pues el primer cuidado, ¿no? Que tenemos, desde luego, durante el embarazo, pero pues la administración, por ejemplo, el ácido fólico, que previene pues muchos de las alteraciones importantes en el sistema nervioso central, pues es un primer eh, eh, atención o una forma de medida preventiva. Claro, no ingerir, por ejemplo, alcohol, ¿no? Se sabe que hay un síndrome que se llama del feto alcohólico, en donde pues hay secuelas muy importantes como un deterioro cognitivo muy importante cuando hay abuso del alcohol y no permite el desarrollo en estas etapas muy tempranas. Lo mismo pueden causar otra serie de agentes que se les llama teratogénicos, que pueden afectar el desarrollo del sistema nervioso temprano. Probablemente otro de los factores que oímos o sabemos mucho es en el momento del parto, cuando hay una baja oxigenación y que o escuchamos cuando alguien ha tenido un problema de discapacidad eh, 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 intelectual y Parálisis cerebral. oímos eso o parálisis cerebral, que una de las causas fue una baja oxigenación al momento del parto. Eh, Tal vez es una visión muy genérica, ¿no? Pues a veces existen como muchos partos donde no hay una estupenda oxigenación y realmente no hay secuelas, ¿no? Pero en casos donde sí hay eh, una falta importante de oxigenación, luego podemos ver que hay secuelas. Incluso antes se atribuía mucho al uso de los forceps para el nacimiento del bebé y que estos forceps lesionaban de manera física el, el, el cerebro y que esto dejaba secuelas, ¿no? Hoy día sabemos que no es tan fácil, pero eh, sin embargo, bueno, pues sabemos de que sin lugar a dudas, pues hay muchos factores que pueden lesionar: infecciones, radiaciones, problemas alimentarios, problemas genéticos, en estas etapas muy tempranas. Eh, Hasta el momento del nacimiento, ¿no? Y en estos primeros meses de vida, probablemente antes de los 2 años, es un periodo crítico en el desarrollo como muy temprano del cerebro. ¿Por qué a los 2 años? Porque a los 2 años aparece el lenguaje y ahí es donde generalmente nos damos cuenta de uno de los grupos de padecimientos muy importantes donde podemos identificar que ya empezó a haber un problema en el desarrollo, ¿no? Que es todo el espectro, por ejemplo, de los trastornos del lenguaje, que pues son manifestaciones de una gran cantidad de trastornos de discapacidad intelectual y del espectro de los trastornos del autismo. Más adelante, de los dos, el siguiente como hito del neurodesarrollo probablemente está en la adolescencia, cuando empiezan toda la parte de la influencia hormonal en el desarrollo del sistema nervioso central, y que ahí hay un fenómeno muy interesante que se le ha llamado la poda neuronal. Es decir, que el mismo cerebro, de forma natural, ¿no? Esto pasa en todo mundo, aquellas vías que están más usadas
y les digo, desencadenada un poquito por la influencia de las hormonas, como que se fortalecen en su conectividad y las que no se han usado tanto se podan, o sea, se reconfiguran, ¿no? Un poquito como si fuera un arbusto y le damos forma. Y este fenómeno de la poda neuronal es otra etapa crucial del neurodesarrollo y curiosamente coincide con la aparición de una gran cantidad de padecimientos psiquiátricos, que es en esta edad, en la adolescencia, en donde pues aparecen un gran número de trastornos psiquiátricos, los trastornos afectivos, los brotes psicóticos, los trastornos de uso de sustancias, muchos trastornos de ansiedad. Y luego, al final de la conformación ya de la estructura cerebral, del término del neurodesarrollo, el cual cada vez hay más datos donde sabemos que acaba de dar a los 22, 23 años, y que esto ha traído una polémica muy importante, sobre todo por la edad en la que, por ejemplo, se ha declarado la mayoría de edad y que pues hoy día no coincide con el tiempo en el que el cerebro se acaba de desarrollar, que está como mucho más temprano a la edad en que realmente se desarrolla el cerebro y que pues esto entra en conflicto, por ejemplo, con el dar a un chico licencia para manejar, el que se enliste en el ejército, el que elija una carrera universitaria donde a lo cual se va a dedicar muchos años de su vida, ¿no? O que se pueda casar, ¿no? O el consumo legal de sustancias, ¿no? Consumo legal de sustancias, que claramente pues no coincide con el neurodesarrollo completo, ¿no? Que se obtendría mucho más tardíamente, ¿no? Basado en los datos neurocientíficos. Y que esto pues sin lugar a dudas es algo que debe de revisarse para pues simplemente el cómo se gestionan este tipo de decisiones a nivel social, ¿no? Y luego, pues tenemos todo el desarrollo del cerebro adulto y que empezamos a tener, pues ya en otras etapas de la vida, lo que se ha llamado esto de la reserva cognitiva, pues toda la parte como lo vamos estimulando al cerebro, como lo vamos alimentando, digamos, desde el punto de vista de conectividad, de aprendizaje de habilidades, de fortalecimiento, de mayor número de conexiones, ¿no? Con todas las cosas que aprendemos, habilidades que desarrollamos, y que pues sabemos de que al llegar a cierta edad, lo cual también varía enormemente de persona a persona, pero más o menos se ha puesto que una edad donde esto empieza a notarse como promedio es alrededor de los 65 años, donde empieza a haber un decremento de la capacidad cerebral y empiezan a aparecer ahí otra serie de padecimientos, son los trastornos neurodegenerativos o los trastornos neurocognitivos, donde hay una pérdida de habilidades y donde el más conocido pues, es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? En donde pues ya tenemos este otro extremo de la vida, donde aparecen otro tipo de padecimientos que les digo varía enormemente. Hoy día sabemos que hay todos estos factores que se llama la edad biológica de un individuo que a veces no coinciden necesariamente con la edad cronológica. Hay personas que pueden tener una edad biológica más avanzada a su edad cronológica y hay personas que al revés pueden tener una edad cronológica avanzada y verse mucho más jóvenes, digamos, de acuerdo a su edad biológica, dependiendo pues de los cuidados que van tomando a lo largo de la vida, ¿no? Ok. Antes de continuar, me gustaría invitar a nuestra audiencia a que dejen sus comentarios aquí abajo en el cajoncito de comentarios de aquí de este live para que el doctor se los pueda responder. Vamos a tratar de abordar pues muchos temas relacionados con el cerebro, pero por supuesto que nos encantaría leer sus comentarios y leer sus preguntas.
Doctor, ¿qué factores pueden afectar negativamente el desarrollo cerebral? Ya vimos un poquito, nos mencionaba que al nacer, a lo mejor la falta de oxígeno o el consumo de alcohol, ¿no? En los padres, pero ¿qué otros factores pueden afectar a nuestro desarrollo del cerebro? Claro, sabemos, bueno, la parte infecciosa, hay muchas infecciones virales, bueno, la más reciente, la pandemia, y los niños que nacieron, por ejemplo, la evidencia con la epidemia de la gripe española en 1900, a inicios de 1900, y que pues muchas de las personas que nacieron en esa etapa, posteriormente hubo una gran cantidad de afectaciones a nivel del sistema nervioso central. Es probable que los chicos que nacieron ahorita en la epidemia de COVID, no sabemos, pero habrá que estudiar. Seguramente, como vimos que había el COVID largo, Ujú. es que a lo mejor se vean una serie de alteraciones en el neurodesarrollo, ¿no? Pero las infecciones, sabemos que hay muchos virus, bacterias, encefalitis, ¿no? Meningitis, que dejan secuelas en el desarrollo cerebral. Diferentes tóxicos, incluso problemas de desnutrición, ¿no? Que pues en México, aunque ha habido, se han combatido de manera muy importante, pero pues ahora tenemos el problema contrario, que ha sido los problemas de sobrepeso y de obesidad. Creo que es una forma de desnutrición o de malnutrición, y que probablemente también contribuyen a problemas en afectaciones a nivel cerebral, y que se han venido asociando, por ejemplo, con la diabetes tipo 2, con deterioro cognitivo, con afectaciones en muchos sentidos a nivel de propiciar una mayor cantidad de una serie de padecimientos psiquiátricos. El uso de muchos fármacos de abuso, principalmente el alcohol, el tabaco, ¿no? Son bien conocidos que causan una gran cantidad de problemas de neurodesarrollo, y luego sabemos de una gran cantidad de genes asociados a también estas problemáticas, ¿no? Y aquí hay genes, digamos, que se ha conocido como defecto mucho más impactante en el neurodesarrollo, y hay la sumatoria de genes de pequeño efecto, pero que si uno tiene varios de ellos, o tiene la mala fortuna de heredar varios de ellos, acaba teniendo también esta vulnerabilidad o esta susceptibilidad a tener estos problemas de neurodesarrollo. Contaminantes ambientales, toxinas, niveles de ozono, metales pesados, el plomo, mercurio, que muchos de ellos emitidos por contaminantes en el agua, en el aire, se ha visto que también tienen un impacto muy importante a nivel del neurodesarrollo, y que el arsénico, ¿no? Y bueno, que es muy importante el monitoreo continuo a nivel medioambiental, para poder determinar pues, zonas peligrosas o lugares donde pudiera haber una mayor exposición, sobre todo en los niños, ¿no? Y que esto esté afectando posteriormente el deterioro. También los ambientes que se han llamado empobrecidos, ¿no? Esto Ujú. también es un dato muy interesante, en donde ambientes, y aquí, bueno, el doctor Cravioto, que fue el primero que describió esta falla de desarrollo por un ambiente empobrecido junto con la desnutrición en México, en donde en un ambiente, por ejemplo, rural, donde había pocas oportunidades de escolarización, y que mala nutrición, y en todos sentidos era un sitio empobrecido, pues hacía que las personas tuvieran un
menor neurodesarrollo y tuvieran, pues, por ejemplo, menor alcance escolar, de mayor deserción y un funcionamiento cognitivo medido con diferentes pruebas neurocognitivas inferior al de personas en ambientes mucho más enriquecidos desde el punto de vista nutricional y de diferentes incentivos a nivel cognitivo, ¿no? Y que estos ambientes enriquecidos, que por ejemplo, una versión un poco comercial, pero estos escuelas tipo Gymboree, ¿no? Y que son así como ambientes súper enriquecidos, o este famoso efecto Mozart que se había descrito, del poner ambientes como muy enriquecidos que propician el mayor desarrollo. Claro, hay muchos mitos acerca de esto, ¿no? Por ponerle a mujeres embarazadas constantemente melodías de Mozart, los niños van a tener desempeños escolares bárbaros, ¿no? Pero bueno, es un poquito estas situaciones se han derivado de este tipo de estudios, de los ambientes enriquecidos o ambientes empobrecidos desde el punto de vista cognitivos y que sabemos que acaban impactando a nivel del neurodesarrollo. Ok. Y hablamos ahora como de infecciones y de agentes tóxicos, de genética. ¿Qué cuestiones como experiencias tempranas, por ejemplo, de vivencias en los niños pueden llegar a afectar después el cerebro? Es un punto muy importante que hablando justamente o en el estudio de estos ambientes empobrecidos y que empezó un poco con el desarrollo de este campo que se llama la epigenética y que se empezó a ver que los eventos traumáticos, ¿no? O sea, no solo situaciones empobrecidas, sino situaciones adversas y que estas situaciones, aparte adversas, se repetían varias veces y mientras más temprano, mucho más nocivo era este efecto, ¿no? Por ejemplo, el abandono materno, el abuso sexual, el abuso emocional, el maltrato infantil, se ha visto de que estos ejemplos, digamos, de experiencias adversas tempranas, dejaban una huella o dejan una huella en el neurodesarrollo y mientras más sean más repetidas y más temprano en la vida de la persona, acaban generando un mayor daño, no solo a nivel cognitivo, por mayor deficiencias o mayor problemática en el desempeño cognitivo de estos niños, sino que también incluso se sabe que hay modificaciones a nivel de la secuencia del ADN en lo que se ha llamado estas modificaciones epigenéticas. Una de las más medidas es la metilación del ADN, bloqueando la expresión de una serie de genes y que pues dejan una huella, digamos, que puede perdurar toda la vida de la persona. Entonces, gente que ha sufrido experiencias de guerra, de desplazamientos forzados, de hambrunas, ¿no? Y que bueno, y aparte estas situaciones que hablamos de violencia intrafamiliar, de abuso, de maltrato, pues dejan una huella muy marcada a nivel del desarrollo temprano, que les digo, ya con estas tecnologías neurocientíficas se han podido empezar a evaluar y a medir y pues y poder tratar de buscar remediarlas y poder tratarlas, ¿no? Conociendo este fenómeno y que bueno, pues nos hace una ruta muy importante pues para la prevención de las mismas. Claro. Bueno, ahora
sabemos que el cerebro es el órgano que nos regula, pues, todo a nivel corporal, ¿no? Pero, ¿cómo influye el cerebro en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestro comportamiento? ¿Es una cuestión química, es una cuestión eléctrica, ambas? Si nos puedes explicar un poquito más, por favor. Claro. El funcionamiento del cerebro, pues, es muy, variado, ¿no? Ya que el cerebro se comunica a través de señales químicas y eléctricas. Esa es la manera en cómo las células del cerebro hacen contacto unas con otras, es la sinapsis, ¿no? Y que, estos mensajes, de que se envía una célula con otra mediante estas señales químicas que usan transmisiones nerviosas o neurotransmisores, se detonan o hacen que se envíen mediante cambios en la polaridad o en la corriente eléctrica de la membrana celular de un lado de las neuronas hacia otro lado, y usan canales de partículas que tienen cierta carga dentro de las sustancias que rodean la sinapsis. Entonces, toda esta comunicación que hay dentro del cerebro, que a su vez se da en vías grandes, ¿no? En rutas muy importantes y que sabemos ya muchos de estos ejes cognitivos dentro del sistema nervioso, y que gracias a las técnicas de neuroimagen, pues es posible hoy día identificarlas, rastrearlas, incluso saber qué tan fortalecidas o debilitadas puede estar estos sistemas de intercomunicación del cerebro, técnicas que incluso la espectrometría nos permite medir en el cerebro en vivo la cantidad de neurotransmisores, de algunos neurotransmisores a nivel cerebral. No es algo que se hace de forma rutinaria, se hace más a nivel de investigación, o simplemente el grosor cortical, ¿no? La cantidad de materia gris en determinadas áreas del cerebro, pues también son indicativos de si ha habido un buen desarrollo o no ha habido un buen desarrollo, o bien si un área está con menor grosor al que debiera, ¿no? Como lo que muestra una atrofia, muchas veces esto se asocia a que puede haber problemas en esta área, ¿no? O también medidas por sus señales eléctricas del cerebro con diversas técnicas de medición. Entonces hay muchas formas en que podemos evaluar esto, ¿no? Y cuando se han hecho sobre todo casos contra controles de personas que tienen algunas afectaciones contra personas que no las tienen, vemos que se marcan muy claramente esas diferencias, ¿no? Y es lo que nos ha permitido el poder evidenciar pues todas estas distinciones, ¿no? Y el saber pues que el encontrar este tipo de alteraciones pues están asociadas a diferentes patologías, ¿no? Muchas de ellas pues todavía no son tan precisas o tan puntuales, ¿no? Como les digo, más a nivel de investigación, pero con el avance neurocientífico, pues cada vez más y más se están utilizando en la clínica y seguramente pues nos ayudan a que tengamos una clínica más basada en neurociencia y que lo podamos hacer con mayor precisión. Desde luego también toda la valoración neurocognitiva, pues ha sido una herramienta también muy, muy importante asociado con estas tecnologías. Creo que está sin sonido. Perdón, perdón. ¿Qué afecciones o cuáles son las afecciones mentales que están relacionadas con el cerebro? Pues prácticamente todas las alteraciones mentales se han encontrado eh, alteraciones cerebrales, ¿no? Hoy día, antes se hablaba de que había alteraciones orgánicas y no orgánicas. Orgánicas cuando se había detectado una base cerebral en un trastorno mental y que un trastorno era funcional
o no orgánico cuando no se había podido detectar. Entonces, por ejemplo, se decía que una psicosis era orgánica cuando, por ejemplo, se encontraba una tumoración o una lesión, un foco epiléptico que pensamos que estaba asociado a la producción de los síntomas psicóticos. Y se hablaba que era funcional cuando no encontrábamos, por ejemplo, hacíamos una resonancia, una tomografía, y no se veían datos que indicaran una alteración. Hoy día sabemos que, les digo, cuando se estudian una gran cantidad de casos contra controles, pues que todas o sea, la gran cantidad de los problemas con psicosis son alteraciones orgánicas, o sea, todas obedecen a una patología en el cerebro. No hay estas que son funcionales, ¿no? Porque antes se le atribuía a que hay problemas mentales que no tienen su base en el cerebro. La concepción o la depresión, ¿no? Que la depresión pues, realmente no tiene una localización en el cerebro. Hoy día, pues por muchos estudios de fisiología cerebral, sabemos que cuando uno está pasando por una depresión cambia la manera en cómo funciona el cerebro. Hay áreas que están mucho más activas, que consumen más glucosa, que consumen más oxígeno o menos oxígeno y que diferencialmente se ven diferentes en las personas que están cursando un episodio de depresión comparadas con las personas que no están pasando por un episodio de depresión. Entonces, sabemos que todas las patologías psiquiátricas tienen una base cerebral, ¿no? Entonces, esta distinción entre funcional y orgánica, al día de hoy, pues la neurociencia nos ha explicado que ya no se sostiene y que ya no es una distinción válida al día de hoy. Claro, claro. Y estuvimos hablando ahora, bueno, de todos estos avances en neurociencias, ¿no? Me gustaría si nos pudieras explicar un poquito, sobre todo, de un avance relativamente reciente de los últimos 14 años, me parece que empezó en el 2010, el proyecto del conectoma, para que le quede clara a nuestra audiencia qué es el conectoma, para qué sirve, eh, cuál es el futuro, digamos, del estudio de las neurociencias relacionado con las conexiones cerebrales. Sí, el proyecto del conectoma yo creo que lo podríamos ejemplificar un poco eh, por ejemplo, los mapas, ¿no? Si cualquiera de ustedes que han usado Google Maps o que han usado cualquier aplicación para orientarse en una ciudad y decir, bueno, de qué manera sé qué vía me va a llevar a qué lado y cuáles son las pequeñas callecitas que hay acá y en qué sentido van las calles, ¿no? En qué momento se pudo juntar toda esta información, subirla a una computadora o a un servidor y que pues estuviera al alcance de todo mundo, ¿no? El proyecto del Conectoma es algo muy parecido en el sentido que se ha querido pues conocer este mapa del cerebro, todas las regiones del cerebro, qué zonas del cerebro están conectadas con cuál otra, en qué sentido van estas comunicaciones, cuáles son las pequeñas callecitas o cuántas neuronas a veces existen en un sitio a otro, qué tipo de células se activan cuando tenemos, por ejemplo, un pensamiento que nos da miedo, ¿no? Este circuito del miedo, por qué rutas del cerebro, por qué sitios del cerebro pasa y qué nos hace que tengamos esta sensación, qué áreas del cerebro se activan, cuáles se inhiben, qué zonas son las que están pensando de manera más activa cuando hablamos, incluso pues este conectoma pues hoy día está permitiendo el poder predecir el habla con solo pensarlo, ¿no? Estas técnicas de neuroimagen
en donde la persona, así como al usted estar escribiendo sus textos en un mensaje, y que al estar poniendo una frase de decir, hola, ¿cómo? La inteligencia artificial le pone, les completa la frase, dice, estás, y ya les anticipa qué es lo que uno quiere decir. De igual manera, ha habido esta misma tecnología de que con qué se ilumina en el cerebro, qué zonas del cerebro se activa, y estos programas de inteligencia artificial que predicen el lenguaje han permitido predecir el lenguaje de una persona con solo pensar, ¿no? Y esto es gracias al conectoma, a que sabemos qué áreas del cerebro se encienden en el lenguaje hablado, en el lenguaje cuando lo pensamos, en el lenguaje percibido, ¿no? Por hablar de una de las funciones, digamos, del cerebro, ¿no? Y lo mismo, pues, para muchas de las acciones, etcétera. Entonces, el conocer el conectoma, pues, nos va a dar una gran cantidad de beneficios a nivel médico, a nivel pues, del conocimiento humano, y que apenas estamos empezando pues, a sumarnos a todas las potencialidades que esto pueda tener. Sí, súper interesante. Bueno, vamos a pasar ya en un segundito a las preguntas del público. Antes me gustaría comentarte que hicimos una pregunta al iniciar nuestro webinar, que fue, ¿sabías que puedes ejercitar tu cerebro para fortalecer tu salud mental? El 89% de nuestros seguidores o de nuestra audiencia que nos está viendo el día de hoy dijo que sí y 11% dijo que no. Me gustaría preguntarte, ¿cómo podemos ejercitar nuestro cerebro? Bueno, es muy claro que así como ejercitamos nuestro cuerpo, ¿no? Si nos mantenemos flexibles, ¿no? Si, digamos, nos agachamos, mantenemos cierta fuerza, caminamos, pues eso nos ayuda a mantenernos, pues justo con mayor eh, duración, digamos, ¿no? De nuestra masa muscular, de nuestros huesos, nuestros tendones, y de la misma manera sucede con el cerebro. Si ejercitamos todas las diferentes funciones que a nivel cognitivo tenemos, ¿no? La memoria, la capacidad de cálculo, la capacidad de asociación, pues dependiendo de aquello que nos guste hacer, pues estas áreas las mantenemos más fluidas, se mantienen más activas, ¿no? Y esto que pues se ha llamado reserva cognitiva, ¿no? Se hace más amplia, hacemos más conectividad neuronal, y pues nos ayuda a que nuestra, digamos, juventud biológica se extienda un poco más, ¿no? Y en personas que, digamos, que se ejercitan menos en ese sentido, pues cuando aparece el deterioro, generalmente por la edad, pues aparece más pronto ese tipo de merma ocasionada por el paso del tiempo. Claro. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. La primera, Carmen T.O. Gómez. Si hay falta de oxigenación en el parto, ¿se puede dar un Apgar de 9,9 y que después de años resulte algún daño? Pues generalmente si hay un Apgar de 9,9, quiere decir que al momento del parto no hubo un problema de oxigenación como tal. Esto no quiere decir que no haya habido sufrimiento fetal durante el embarazo, pero que a lo mejor en el momento del parto, el bebé, digamos, no haya presentado datos aparentes, ¿no? Como recuerden, el Apgar es una escala rápida de valoración de la respuesta del bebé, que generalmente se hace al momento del nacer y luego se hace después de unos minutos, ¿no? Y que pues nos dice el tono, la responsabilidad, los reflejos, etcétera, de qué tan alerta
está el bebé. Es una primera apreciación, digamos, de una valoración como física, neurológica, ¿no? Pero pues que es el seguimiento lo que tenemos que realmente evaluar, ¿no? Es un tamizaje, pero que no es una valoración a profundidad pues a veces cuando hay este tipo de problemas, incluso, por ejemplo, en muchos problemas de neurodesarrollo, pues a veces hay Apgar como estos 9-9 y luego hay problemáticas de neurodesarrollo, ¿no? Claro. Veré Alcalá. En el caso del Alzheimer, ¿qué actividades ayudan a dar claridad de vida a la persona? Bueno, pues la calidad de vida depende aquí un poquito la etapa de avance que tenga el deterioro cognitivo. En etapas iniciales, pues les digo, depende mucho de la reserva cognitiva, desde luego el contacto con las personas afectivamente importantes es muy importante, evitar el aislamiento, el tener estímulos, sobre todo las cosas a las que la persona ha estado acostumbrado, eh, favorecer la movilidad, evitar el aislamiento, favorecer la comunicación, el mantener pues su rutina en cuanto a las cosas que la persona habitualmente hacía, pues es lo que le va a mantener su calidad de vida, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos en cuanto a cuidar la cognición que son muy importantes de tratar de sostener y claro, ir entendiendo que en el Alzheimer pues empieza a haber un deterioro paulatino y que hay que tratar de irse adaptando pues, a ese decremento, ¿no? Que tal vez eh, eh, hay que hablar más a profundidad de esto, ¿no? Pero sí es complicado y siempre hay que estar como de la mano del paciente. Claro. Perla Telma, Perla Telma Hernández Martínez, ¿nos puede compartir su experiencia acerca de la plasticidad cerebral, por favor? ¿Qué actividades recomiendan los adultos para promoverla? Gracias. Bueno, la plasticidad cerebral, como les digo, es algo que sabemos que sucede. Hay muchos experimentos que lo documentan, pero no es algo que, si haces mandalas o si haces determinada actividad, vas a tener tantas neuronas conectando, ¿no? O sea, no es algo que podamos tener un índice como tal. Igual con los relojes epigenéticos, ¿no? Sabemos que hay pues todas esas actividades que pueden como aumentar la edad biológica, y que bueno, son actividades que tratamos de evitar, como les decía, por ejemplo, las sustancias adictivas, el alcohol, el tabaco, la actividad, promover el deporte, la actividad física, tener una buena alimentación, las actividades de convivencia social, el mantenerse intelectualmente activo, ¿no? Mantenerse siempre aprendiendo algo, ¿no? Aunque la persona, pues, dé clases de lo que sea, pero siempre uno puede aprender cosas y eso lo mantiene uno, pues, siempre generando conexiones, ¿no? Yolanda, tuve diabetes gestacional y ahora mi hijo tiene trastorno del lenguaje. ¿Pudo afectar esto? Em, pues es uno de los factores de riesgo. Sin embargo, los trastornos del lenguaje tienen muchas, tienen una etiología, una causalidad multifactorial, ¿no? Se han descrito una gran cantidad de variantes genéticas asociadas a los trastornos del lenguaje. Yo más que al factor de la diabetes gestacional, buscaría o indagaría en la, que le digo, hoy día no se pueden conocer, pero pues los estudios de exoma están dando más y más información en todas estas variantes que hoy día sabemos que están asociadas. Hay más de 200 y tantas variantes genéticas asociadas a los trastornos del lenguaje, ¿no? Y probablemente eso sea una ruta más sólida para encontrar la causa. Josu Tejero, ¿las migrañas están relacionadas con la edad o la genética? Nuevamente es una
causalidad multifactorial. O sea, la migraña tiene un componente genético muy, muy importante. De hecho, en el estudio del Brainstorm, se vio que había un traslape muy importante de la migraña a nivel genético con los trastornos afectivos. La otra es la asociación tan importante que hay con la parte hormonal. O sea, hay muchas mujeres que cuando llegan a la menopausia, las migrañas, en el caso de la mujer, disminuyen de forma muy, muy importante. Igual en el hombre, con la andropausia, también las migrañas disminuyen de una forma muy importante. Y al revés, también en niños, digamos, que no tenían migraña, en el momento que entran a la edad, a la adolescencia, ¿no? Con la parte de las hormonas, se incrementan la frecuencia y la intensidad de las migrañas, ¿no? Entonces tienen esos componentes muy marcados. Ok. Erika, ¿puede alguien tener TDAH solo siendo hiperactivo pero sin déficit de atención? Es que mi hijo no es inatento, solo muy hiperactivo. Bueno, el déficit de atención está definido más por el problema de inatención, ¿no? Que por la hiperactividad. La hiperactividad es más bien un factor que puede estar o no puede estar presente en el déficit de atención, ¿no? Entonces, la hiperactividad, aquí a lo mejor es parte, a lo mejor de otro síndrome, ¿no? Entonces habría que evaluarlo porque si él tiene conservada la atención, pues, probablemente no tiene trastorno de atención, ¿no? Tiene otro padecimiento en donde tiene un problema de mayor actividad motriz, ¿no? Carmen Gómez, ¿a qué se deberá que actualmente hay más niños con Asperger y autismo? Pues es algo que ha sido difícil de explicar. Una de las hipótesis, bueno, que antes no se buscaba y ahora se han hecho muchos más estudios epidemiológicos, pero aún así se piensa que probablemente también haya algunos otros factores asociados al, digamos, desde el punto de vista ambiental, que puedan estar promoviendo la aparición de más casos, ¿no? Uno muy claro ha sido la edad paterna. La edad paterna se ha asociado con la mayor aparición de casos del espectro autista, en donde papás añosos, ¿no? Y años se considera más de 38, 40 años, se sabe que tienen, así como en el síndrome de Down, pasa con las mamás, ¿no? Que a partir de los 40 años aumenta mucho más la probabilidad de síndrome de Down. En los papás mayores de 40 años aumenta la frecuencia del espectro autista. Chely Sauto, ¿cómo influyen los ansiolíticos en el cerebro? Pues justo reduciendo la ansiedad, ¿no? Que la mayoría de los ansiolíticos actúan en el sistema GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio y que ayuda a mejorar la modulación de los sistemas excitatorios y mejora la ansiedad. Hay situaciones en donde puede haber abuso de los ansiolíticos y ahí hay que tener cuidado cuando no están bajo supervisión médica, y puede haber problemas. También hay gente que utiliza el alcohol como ansiolítico, y si bien tiene algunas propiedades ansiolíticas, tiene otras propiedades que son tóxicas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también en qué tipo de sustancia ansiolítica estamos hablando entonces es a veces una clasificación muy, muy amplia y pues hay que eh, verificarlo con el médico que lo está prescribiendo. Connie de la Torre, ¿tinitos e hiperacusia se pueden considerar como trastornos mentales y son tratables?
No son trastornos mentales, porque de hecho o sea, el tinnitus más bien obedece a una hipoacusia. O sea, es un poquito como el equivalente a como en la vía ocular, en la vía de la visión, hay la presbicia o la vista cansada, ¿no? El tinnitus, digo, hay un tinnitus que es por trauma acústico, pero también cuando el oído empieza a perder la agudeza, es una causa muy frecuente de la aparición del tinnitus. Este ruidito que aparece cuando ya empezamos a dejar de oír ciertas frecuencias auditivas. Y eso puede ser muy estresante para muchas personas. Entonces, muchas personas con tinnitus tienen como comorbilidad, es decir, como una patología agregada, cuadros de ansiedad, depresión, por la presencia de estos ruidos que da el tinnitus, ¿no? Pero en sí mismo no es un trastorno psiquiátrico, hay comorbilidad psiquiátrica con la presencia de este padecimiento audiológico. Vamos con una pregunta más porque desafortunadamente se nos está terminando el tiempo. No se preocupen porque nosotros las preguntas que no hayamos podido contestar en este momento se las vamos a contestar después en los comentarios. Gloria Rodríguez, ¿el estado emocional de la mujer en la gestación influye en la presencia de enfermedades mentales o bien de neurodesarrollo en el hijo? El estado emocional como tal, les digo, hablando un poquito de esto que les decía, el efecto Mozart o el estrés, ¿no? Eh, Al día de hoy la evidencia es un tanto contradictoria, ¿no? O sea, que tanto el haber padecido situaciones graves puede estar influyendo. Sí se sabe, les digo, cuando ha habido situaciones de traumas muy importantes, mamás que estuvieron bajo efectos de situaciones de guerra o que padecieron hambruna, la hambruna que hubo en Holanda, se vio que problemas epigenéticos en los niños cuando estaban embarazados, ¿no? O gente que fueron refugiados de guerra o desplazados. Sí se sabe que hay este tipo de situaciones con eventos, les diría, un tanto extremos, ¿no? Muy fuertes a nivel traumáticos, ¿no? Si alguien, aquí no quisiera dejar la impresión de que si alguien tiene un poco de ansiedad o está pasando por un mal momento, pues no necesariamente va a dejar una huella indeleble en el neurodesarrollo del niño, ¿no? Pero sí se ha visto que situaciones adversas, traumáticas, importantes, sí han dejado alguna situación en el desarrollo del niño. Bueno, pues muchísimas gracias, Humberto. Antes de concluir, me gustaría nada más invitar a toda nuestra audiencia. Recuerden que, bueno, este es un webinar especial por el Día Mundial del Cerebro, pero en nuestra página de Facebook y en nuestra página de YouTube pueden encontrar diferentes webinars que hemos hecho a lo largo de estos últimos años de diferentes temas. Entonces ahí pueden buscar el tema que les interese. Y si quieren un webinar en particular, nos pueden dejar también aquí en los comentarios. Recuerden que, bueno, en Grupo Médico Carracci somos los mejores especialistas en salud mental. Nos pueden visitar en la página web que es www.gmc.org.mx, en nuestra página de Facebook, en Instagram estamos como GM Carracci, en Twitter como @Carracci. Y bueno, están apareciendo aquí abajo los teléfonos también para que se puedan comunicar, ya sea vía telefónica o vía WhatsApp. Y Humberto, ¿con qué te gustaría concluir? Bueno, pues yo creo que en esta celebración del Día del Cerebro es muy importante pues llevarse este mensaje, ¿no? De que el órgano de las emociones y de la salud mental es el cerebro y como tal, pues hay que ejercitarlo, cuidarlo y trabajarlo, digamos, a lo largo de toda la vida. Muchísimas gracias. También antes de irnos, les recuerdo que estamos haciendo 2 estudios de investigación sobre genética. Uno es de genética de la psicosis de inicio temprano, otra es de genética del trastorno obsesivo compulsivo. Todos los detalles están en nuestra página de internet. Y también, aprovechando que hoy estuvimos hablando de la salud cerebral y de cómo a lo mejor estimular nuestro cerebro,
Recuerden que contamos con el servicio de estimulación magnética transcraneal, que también todos los detalles están en nuestra página. Hemos hecho algunos webinars también sobre este servicio y es un servicio muy interesante porque aplicamos ondas magnéticas en diferentes regiones del cerebro para tratar diferentes afecciones, ¿no? Incluso una de ellas es el tinnitus, ya podemos después hablar con más detalle, pero bueno, para que visiten nuestra página y vean todos los servicios que tenemos para ustedes. Y muchas gracias por conectarse el día de hoy. Gracias, Humberto, y gracias a nuestros productores Viga y Día.